así como hay dificultades en la vida cotidiana, diariamente, no sabemos a qué nos podemos enfrentar. También en nuestra vida cristiana sucede así. Dificultades, luchas. Y a veces decimos, ¿pero por qué? Pero es que el Señor lo dijo en su palabra, que nosotros tendríamos aflicciones, ¿verdad? Pero dice la palabra, confiad, yo he vencido. Amén. Y la importancia de todo esto es que Jesús vaya en nuestra embarcación, que en este caso es nuestra vida. Amén. Que Él esté allí con nosotros, aún en medio de una tempestad. Y realmente meditando en esta historia, hermanos, debe ser muy terrible estar en el mar por días, largos días, en estas circunstancias, en una embarcación que quizás ya estaba muy deteriorada, unos días sin sol, sin estrellas, y de pronto ya sin esperanza, como dice acá la palabra, que ya habían perdido toda esperanza de salvación. Pero allí estaba Pablo. Y dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comían, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar tan solo para recibir este prejuicio. Es decir, Pablo les recordó, yo se los advertí, ¿sí? Y yo miraba esto de una manera muy curiosa, mis hermanos, porque es que a veces suceden circunstancias en nuestras vidas donde ya nos advirtieron y nos dijeron que no, ¿sí? Eso pasa muchas veces, no solamente en los jóvenes, yo creo que eso puede ser algo general. A veces nos previenen sobre algo para evitarnos de pronto un mal y nosotros insistimos. Y entonces ahí llega la dificultad, como fue el caso acá del cual estamos leyendo. Qué bueno es que nosotros podamos aprender a escuchar los consejos que nos dan, los buenos consejos, amén, los que son de parte de Dios, para evitar ciertas pérdidas en nuestras vidas. Y no solamente se trata de pérdidas de pronto materiales, porque de pronto eso se recupera. Hay heridas o daños a veces muy profundos en la vida de las personas, que de pronto ellos mismos se los ocasionan por no escuchar principalmente al Señor Jesucristo. Amén. Porque el Señor siempre está dispuesto a hablar a nuestras vidas, dispuesto a guiarnos, a llevarnos por el buen camino. Amén. El Señor no quiere que nosotros estemos fracasados, que estemos tristes, que estemos abatidos. El Señor quiere lo mejor para su pueblo. Amén. Él es un Dios maravilloso, Él es un Dios bueno, Él es un Dios fiel. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Siguiendo esta historia, dice en los versos siguientes, dice que Pablo les exhortaba y les decía, les exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. Y yo pensaba y decía, bueno, Pablo les decía que tuvieran buen ánimo en una circunstancia tan difícil. ¿Quién podría estar animado en una situación así? O alegre, o tranquilo. No, de pronto nadie. Pero aquel que tiene a Jesús en su vida y en su corazón sí puede estar tranquilo. Amén. Ese sí puede estar confiado de que hay un Dios que responde. Amén. Que hay un Dios que no nos desampara, mis hermanos, aun cuando nosotros nos sentimos muy solos. Nosotros podemos estar rodeados quizás de muchas personas, pero hay vidas que se sienten solas. Pero ahí está Jesús. Amén. Y Él lo llena todo en nuestras vidas, mis hermanos. En la palabra del Señor nosotros vemos, pueden faltarnos muchas cosas y nosotros lo cantamos y lo decimos, pero a veces aplicarlo a la vida como que queda un poco difícil, ¿verdad? Por nuestra humanidad. Pero el Señor es fiel para con nosotros. Él dice que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Amén. Hay muchas
dificultades y de pronto en la juventud se presenta aún más. Uno como joven quiere vivir como la vida a plenitud, sentir que está haciendo todo bien, que todo marcha bien. Pero para que tu vida llegue a un puerto seguro es necesario que Jesús esté en tu vida, que Jesús esté en tu embarcación. Amén. Si sacas a Jesús, vas a tener una gran pérdida. Y el apóstol les invitaba a tener ánimo, dice la palabra del Señor. Y él les dice el por qué. No solamente les dice tengan ánimo, sino le dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Amén. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho, no temas? Y nosotros aún seguimos con nuestros temores, con nuestros miedos, quizás con nuestras inseguridades. Y Él les decía, Dios me lo ha dicho. Y Dios te ha concedido a todos los que están contigo en esta nave, es decir, que la vida de ellos no iba a perecer. Dice, por tanto, varones, tened ánimo, buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Amén. Muchas veces el Señor nos dice algo, habla a nuestras vidas y nosotros seguimos sintiéndonos como si no hubiese quizás pasado nada. ¿Por qué? Porque seguimos con la misma, de pronto, actitud. Pero importante es creer en lo que el Señor nos ha dicho, creer en sus promesas y no seguir de pronto en esa circunstancia en la cual estamos. El Señor hoy quiere estar en una vida, en un corazón. Quizás alguien ha sacado a Jesús de su embarcación en esta noche. Es una pregunta. ¿Dónde está Jesús en tu vida? ¿Dónde es el primer lugar, el segundo o el último? Recuerda que si Jesús no está en tu corazón, puedes sufrir una grave pérdida. Y al principio de esta historia leíamos que ya ellos se hacían ya en un lugar seguro. Y a veces nos puede pasar así, a veces damos por hecho muchas cosas en nuestra vida, que ya lo logramos, que ya llegamos, lo que queríamos lo alcanzamos. Pero de repente, así como les ocurrió a ellos, les llegó la situación difícil, la tempestad. Y ellos perdieron la esperanza. Y yo decía, bueno, perder la esperanza es cosa terrible. Dejarse como en el abandono y decir, bueno, que pase ya lo que pase. Ya, ¿qué más me puede pasar? ¿Cuántas veces uno ha escuchado esas expresiones, verdad? Pero el Señor está aquí dispuesto a restaurar. Amén. El Señor está aquí dispuesto a levantar. Y que no te dejes llevar por el viento. Que no sigas como sin rumbo, como sin esperanza, como si no hubiera solución. A veces hay sueños que tenemos en el Señor o en nuestra vida secular que vemos muy difícil de pronto alcanzar. Pero recuerda que en el Señor todo es posible. Amén. Cuando vamos tomados de su mano, Él lo hace posible. Amén. Y el Señor Jesucristo no es ajeno a lo que nosotros vivamos. El Señor Jesucristo está atento, tiene cuidado de nosotros. Hay otro pasaje bíblico en el libro de Marcos, el capítulo 6, versículo 45, una historia parecida. También estaban los discípulos de Jesús en una embarcación, pero ellos iban solos. Jesús había quedado orando. Vamos a mirar un momento Marcos capítulo 6, versículo 45. Y es que nosotros tenemos un Dios tan maravilloso. En este pasaje, desde el versículo 45 al 51, habla que Jesús
anda sobre el mar. Cuando él vio que los discípulos estaban en esa barca, dice la palabra que él estaba en el versículo 46, dice: y después que los hubo despedido se fue al monte a orar, y al venir la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y en esta noche el Señor nos dice a nosotros también esas palabras: no temáis. Hay circunstancias, mis hermanos, que nosotros ya vemos como por perdidas. Hay personas que sufren de pronto de alguna enfermedad por años y llevan años clamándole al Señor por una respuesta, por una sanidad, y de pronto todavía no la han visto. Pero el Señor te dice: no temáis, tened ánimo. Nosotros tenemos un Dios que responde, amén. Un Dios que tiene cuidado de nosotros. Quizás una situación familiar, quizás una madre que sufre por su hijo, quizás un hijo que anhela que sus padres estén aquí también sirviéndole al Señor, ver a sus padres convertidos. Pero el Señor sigue diciéndonos que Él está con nosotros y que no debemos temer, amén. Pero sí debemos hacer algo, y es esperar en el Señor, confiar, clamar. Nosotros hemos escuchado que sin fe es imposible agradar al Señor. Y si nosotros anhelamos algo en Dios, debemos creerle a Él, que Él es poderoso, amén, para cumplirlo. Esperar pacientemente en el Señor, aunque esperar no es nada agradable, pero hay que esperar pacientemente en el Señor. Así dice el Salmo 40, capítulo 40, versículo 1, dice: pacientemente esperé a Jehová. Y el Señor hoy quiere decirnos que tengamos ánimo, sea cual sea la situación que nosotros estemos viviendo. Porque gloria a Dios por aquellos que de pronto en el momento dicen: bueno, yo no tengo dificultades, gloria al Señor. Porque hay momentos también de felicidad, de alegría y de gozo, ¿verdad? De regocijo en el Señor. Pero cuando llegue la dificultad, no te desanimes. Cuando llegue la adversidad, no pienses que hasta ahí llegó tu vida. Confía que el Señor va contigo. Pero recuerda no sacarlo de tu embarcación. Amén. El Señor tiene cuidado de nosotros y es fiel para responder por sus hijos. Amén. En esta noche, jóvenes y hermanos, ustedes conocen que estamos trabajando bajo el lema Avívanos. Y pensaba, yo le decía: Señor, aviva nuestra fe, aviva nuestra esperanza, aviva nuestra confianza en ti. ¿Cuántos de los que estamos aquí confiamos y esperamos en el Señor? ¿Cuántos confían en sus promesas? ¿De verdad esperamos en el Señor? Porque a veces también actuamos a nuestra manera, pensando que el Señor no nos va a responder, y tomamos caminos equivocados, caminos errados, caminos que nos llevan muchas veces a la perdición, nos llevan a desenfocarnos en el Señor. Pero si esperamos en el Señor, esperamos pacientemente, sabiendo que Él tendrá grande recompensa por esa fidelidad, por esa oración constante. Amén. Porque debemos ser constantes en el Señor. No podemos hoy creer y mañana no creer, ¿verdad? Porque no estaríamos agradándole a Él. Así que el Señor hoy puede avivar la fe de alguno de nosotros. De pronto nuestra fe esté decaída, nuestra esperanza, porque de pronto estemos pasando alguna circunstancia difícil, de adversidad, donde creamos que no podemos levantarnos. El Señor está allí con nosotros y está con sus brazos extendidos para guiarnos a un puerto seguro. Y bueno, el final de esta historia
Así como el Señor lo dijo, así lo cumplió. Ellos llegaron a un puerto seguro y ninguno pereció. La pérdida fue de la nave, fueron pérdidas materiales, pero el Señor guardó la vida de ellos, así como guarda tu vida y como guarda mi vida. Amén. Yo no sé si alguien en esta noche quiere decirle al Señor: Señor, quédate en mi embarcación, quédate en mi vida, no me desampares, porque a veces no es que el Señor se quiera ir, sino que nosotros nos alejamos del Señor. No, que el Señor, ¿dónde está? Que a mí me está pasando esto y yo no sé por qué. ¿Y cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo está tu intimidad con el Señor? O cuando llega la dificultad, de pronto, en vez de acercarnos a Él, lo que hacemos es alejarnos. Siempre he pensado, mis hermanos, que en los momentos difíciles de la vida cristiana es cuando nosotros más nos debemos aferrar de la mano del Señor. Si usted oraba media hora y usted ahora tiene una circunstancia difícil, ore 1 hora, 2 horas, ore más. Porque las pruebas vienen de pronto sí para debilitarnos, pero si nosotros nos aferramos de la mano del Señor, vamos a ver la victoria. Y aunque el proceso sea difícil, porque de pronto para estos hombres estar tantos días en esa nave no fue nada fácil. Y a veces uno dice: ¿cuándo se va a terminar esta lucha? ¿Hasta cuándo yo voy a estar con esta situación? Aunque se vea largo, tendrá un fin de victoria si esperamos en el Señor. Tendrá un fin de victoria si le creemos al Señor, si creemos en sus promesas. Y podremos estar tranquilos si confiamos en el Dios que tenemos, que es todopoderoso. Todopoderoso. Nosotros no tenemos cualquier Dios. Nosotros tenemos al Rey del universo, al que hizo los cielos y la tierra. Es lamentable, personas tienen dioses ajenos. Es lamentable porque esos dioses no los van a salvar a ellos. Pero el Dios de nosotros es el Dios verdadero. Es el único. Y a Él debemos creerle. A veces decimos palabras como esas: sí, yo le creo al Señor. Pero vivimos angustiados, vivimos preocupados. Y acá el apóstol Pablo estaba tranquilo. Era el único, puedo decir yo ahí, de esa historia, según lo que estuve leyendo, el único que estaba confiado. Porque estos hombres confiaban en sus fuerzas, en sus capacidades. Más adelante, pues si usted puede leer la historia, dice que pues ellos hicieron todo lo posible por salvarse. Los marineros vieron posibilidad de que podían ellos escapar y trataron de huir y dejar a los soldados y al resto ahí en la embarcación solos, cada quien queriendo salvar su propia vida. Y Pablo le dijo al centurión: si los marineros se van, ustedes perecen. Y él se los dijo a ustedes, porque él, confiado en el Señor. Amén. Así debemos estar los hijos de Dios, confiados. No podemos vivir desesperados como los que no conocen al Señor. No podemos vivir con temores si el Señor está con nosotros. Hoy en día quizás a la juventud de la iglesia, digo quizás, a mí de pronto lo digo por mí. A mí personalmente, gracias al Señor, no hay cosas del mundo que realmente no. Yo digo: Señor, no me gustan y gracias te doy porque tú me tienes aquí. Pero hay algo que siento que es una lucha de muchos, y es todo lo que pueda llegar a tu mente. Esos pensamientos negativos de que no vas a poder, de que estás solo. Siento que es un campo donde el enemigo ha tratado de meterse en muchos jóvenes. Y nosotros vemos que a diario muchos jóvenes se quitan la vida. ¿Por qué? Porque se sienten vacíos, se sienten solos.
Pero el Señor hoy también está hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, y nos está diciendo: no temas, que yo estoy contigo. Amén. Solamente debemos creer que el Señor está con nosotros y tendremos la victoria. Amén. Todos esos sueños, esos anhelos que tenemos en el corazón, el Señor los puede hacer realidad, aun cuando estemos viendo el panorama no muy favorable en estos momentos. Pero el Señor tiene todo el poder. El Señor tiene el control para cambiar las circunstancias. Y nosotros lo sabemos, lo hemos experimentado, lo podemos ver en la palabra del Señor, cómo el Señor responde. A mí me gusta mucho la historia de Ana, cuando Ana rogaba por un hijo, y la mayoría conocemos la historia. Ella sufría porque quería tener hijos y no podía, pero se quebrantó en la presencia del Señor. Y algo que me llama mucho la atención de esa historia es que ella se levantó, dice la palabra, comió y no lloró más por eso. Es decir, ella entregó su carga y entendió que el Señor iba a responder. Y es lo que nosotros también debemos hacer. Si hemos dejado una carga en las manos del Señor, no seguirla llevando sobre los hombros, porque nosotros podemos vivir en paz en el Señor. El Señor es nuestra paz. No debemos vivir atribulados, afligidos, como si no tuviéramos al Señor. Y por eso hoy el Señor nos envía a decir: no temas, que yo estoy contigo. Yo te guardaré. ¿Acaso el Señor es un mal padre? El Señor lo dio todo por nosotros, amén. Y nosotros somos testigos del gran amor que el Señor nos ha dado, porque nosotros no merecíamos nada y el Señor nos tiene aquí. El Señor nos ha dado una salvación, una vida nueva, una vida diferente en Él. Y nosotros debemos valorar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Debemos ser agradecidos con el Señor. La hermana que estaba dirigiendo decía eso también: el Señor ha hecho mucho por nosotros. Desde que nos levantamos, nos acostamos, y el Señor sigue velando, cuidando nuestros sueños. ¿Y qué le damos nosotros al Señor si a veces hasta dudamos? Por eso hoy el Señor quiere avivar nuestra fe, avivar nuestra esperanza, y que podamos confiar cada día más en Él, en sus promesas. Si el Señor ya te dijo que haría algo contigo, créele, porque Él lo hará a su tiempo. Amén. ¿Cuántos creen en las promesas del Señor? Que el Señor es fiel para con nosotros. Yo les invito a estar en pie, mis hermanos. Yo les invito a cerrar sus ojos y a hacer una oración sincera ante el Señor en esta hora.